Muy buenas tardes al público que nos acompaña. Soy el arquitecto Noé Villa, integrante del equipo de Baja Arc, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Mexicali AC. Este año, y como parte de los festejos del 50 aniversario de nuestro colegio, Baja Arc ha organizado una serie de eventos bajo el nombre Mexicali a 117 años, ¿qué ciudad estamos construyendo?, con la colaboración de asociaciones, instituciones y profesionales de la arquitectura de nuestra ciudad. El pasado lunes 18 de mayo contamos con la participación del maestro Carlos R. García Flores con la exposición del proyecto Mexicali Ciudad de Gran Visión. Con maestría en Administración de Instituciones de Educación Superior por la UABC, el maestro García actualmente estudia el doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable en la misma institución, donde ha colaborado como investigador asociado, como director general de Asuntos Académicos y como coordinador general del Programa de Superación Universitaria. En sus más de 40 años de trayectoria en los sectores público y social, ha desempeñado puestos de gobierno del estado de Baja California, tales como subsecretario de Asentamientos Humanos, director de Planeación y Arquitectura y coordinador de Planes de Desarrollo Urbano, entre otros. Con experiencia en desarrollo urbano, infraestructura urbana, legislación urbana, registro inmobiliario y sistemas de información geográfica y proyecto de edificación, el maestro García fue el coordinador general y responsable técnico de varios comités del proyecto Ciudad de Gran Visión. El objetivo central del proyecto es modificar el actual modelo de desarrollo por uno sustentable. Plantea cambios en la manera de realizar las actividades personales y cambios en la intervención del gobierno en la vida comunitaria, para promover una transformación de nuestra cultura. Como complemento a su exposición, traemos para ustedes la siguiente entrevista, donde contaremos con el apoyo de la doctora Adriana Margarita Arias Vallejo, quien realizará las preguntas surgidas del público. La doctora Adriana Arias es egresada de la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Baja California, donde posteriormente estudió el doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable, enfocándose en paisaje rural y urbano. Actualmente se desenvuelve como docente e investigadora en el área de planeación y gestión del paisaje en su alma mater. Además, cuenta con distinciones tales como candidata al Sistema Nacional de Investigadores, perfil PRODEP y reconocimiento de PREDEPA nivel 6. Cualquier pregunta o comentario que tengan durante la realización de esta entrevista, favor de esperar al final, ya que tendrán la oportunidad de hacerlas directamente o por escrito. Buenas tardes, maestro García y doctora Arias. Bienvenidos. Buenas tardes. A la doctora Arias. Buenas tardes, Noé. Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Qué gusto saludarte. Siempre es un placer el poder coincidir en eventos y en este tipo de trabajos. Y bueno, felicitar a Baja Arc, al Colegio de Arquitectos, por su 50 aniversario y la verdad muy acertado la iniciativa de realizar este tipo de eventos virtuales, poder tener el gusto de contar con personas como en este caso estamos aquí contigo, Carlos. La verdad que bueno, tu experiencia y tu trabajo, tú sabes que siempre me quito el sombrero y aplaudo mucho de lo mucho que has trabajado en pro de tener una mejor ciudad, un mejor municipio, la verdad. Mucho gusto siempre. Sí, don, por tus palabras y me da mucho gusto estar con todos ustedes y pues hablar de Gran Visión, que ha sido uno de mis últimos trabajos que ha requerido mucho mi atención y mi dedicación. Así que es. Estoy a sus órdenes. Así es, Carlos. Y bueno, ya es el tema de lo mucho que has dedicado de tu vida profesional y la verdad he de mencionar lo que de tu porque este tipo de trabajo no solamente deja uno el trabajo, sino también parte de... A mí me gustaría saber, y que es una de las dudas e inquietudes que tienen también nuestros audiencia, que tiene nuestra audiencia, que es ¿cómo es que surge la idea, la inquietud en ti de generar un proyecto de esta naturaleza tan impactante, tan grande y tan integral, pudiera decirse, que es el de Mexicali Ciudad Gran Visión? ¿Cómo surge, Carlos? Pues ya tenemos prácticamente 10 años de que se dio el inicio.
Fue aproximadamente 2 meses después de que el licenciado Pérez Tejada resultó electo en las elecciones para presidente municipal, y el grupo de trabajo que traía él preparando su forma de gobierno pensaba en participación ciudadana, y para ello organizó un ciclo de 12 mesas pretendiendo atacar todos los temas que tendrían que ver con la administración municipal para efecto de tomar en cuenta las opiniones ciudadanas. Una de esas mesas fue proyectos de gran visión. Proyectos de gran visión tenían la idea, cuando diseñaron la mesa, de lo que todo el mundo conoce como proyectos estratégicos, que es seleccionar un pequeño número de proyectos para desarrollar durante la administración. Se invitaron a personalidades del mundo empresarial, del gobierno y de la sociedad civil, y se formó un comité como de 18 personas, que en algunos casos llegaba a 24. Nos tocó tener, por ejemplo, al exgobernador, pues uno de los gobernadores que mayor impacto ha tenido en nuestro estado, que es el licenciado Castellanos, un poco antes de que falleciera. Participó en todos los sesiones, las 6, 7 sesiones que tuvimos. Ahí lo que hice yo fue diseñar una metodología para llegar a fijar una visión de lo que deberían de ser el resultado de esta mesa y lo que tomara en cuenta el gobierno municipal. Al final, las conclusiones fue que lo que requeríamos es hacer un proyecto de planeación para gran visión, de gran visión. No proyectos específicos, sino un proyecto integral que manejara todo eso. Y pues eso, en lo particular, me dejó a mí toda una visión de qué era lo que se estaba haciendo para lograr participación y para lograr visiones integradoras de nuestra sociedad. Empecé analizando a nivel internacional cuáles eran las experiencias, y había muchísimas experiencias. Sin embargo, la mayoría de las experiencias eran radicalmente diferentes a las participaciones que se hacían normalmente para planeación en nuestro medio. Por ejemplo, algunas áreas de Arizona hacían planeación integral, pero se tardaban 6, 7 años en llegar a conformar un plan. Nosotros aquí lo que hacían es que en 6 meses tenías que sacar un plan específicamente, y además era patrocinado por el gobierno y normado por el gobierno con toda una estructura definida. Y eso nos llevó a plantear la situación de que no podemos estar circunscribiendo a tiempos específicos y trabajado nada más por especialistas. Se tiene que abrir para poder llegar a manejar una opinión. Ahí tuvimos mucho las enseñanzas de John Friedman, que establecía que los planes que hacían las estructuras gubernamentales solamente enfocaban sus intereses a un 15% de la población. El 15% de la población, pues de niveles más altos, y al 85% restante no atendía sus necesidades, ni siquiera se preguntaba qué necesidades tenía y cómo tenía que organizarlo. Y ese fue uno de los puntos fundamentales que me planteó el diseño de la metodología específica. El primero de los aspectos era quién debería de participar. Y ahí lo que hicimos fue
a partir de un programa de una de las organizaciones internacionales que se llamaba ELITE, empezamos a recabar información de personas para poder seleccionar aquellas que deberían de cubrir los diferentes niveles. El otro aspecto era, pues, que tenía que ser integral. Entonces, no se podía hablar nada más de desarrollo urbano, sino tendríamos que hablar de desarrollo socioeconómico, cultural, de salud, de seguridad, de todos los aspectos que tienen que ver, bajo la conciencia de que nuestras ciudades son la envolvente de todos los elementos de vida en nuestro medio, ¿verdad? Pero que si la ciudad no toma en cuenta todos esos factores psicológicos, sociales, de sanidad, de medio ambiente, pues definitivamente los resultados van a ser parciales y están destinados en el largo plazo al fracaso. Así es. Se hizo un análisis de la forma en que hemos desarrollado nuestros planes. Y en los últimos años habían surgido dos modalidades muy concretas. A partir si mal no recuerdo, 1985, con Miguel de la Madrid, se metió dentro de la Constitución la obligación del Estado a planear. Y se marcó toda una estructura que todavía pertenece a nuestras fechas, ¿verdad? Para la obligación del Estado de planear. Sin embargo, la interpretación que hizo el gobierno fue de planear la administración que le tocaba. Entonces, a los municipios les toca planear los 3 años. ¿Y qué pasa después de los 3 años? ¿Quién sabe? Los 6 años. En los 6 años, ¿quién sabe? Normalmente entran otros y hacen cambios tan radicales que le dan al traste y no le dan continuidad a nuestras políticas, a nuestras acciones. Lo tenemos demostrado ahorita con lo que está haciendo López Obrador. O sea, el cambio tan radical que está haciendo no está creando condiciones apropiadas para que nuestro país siga desarrollándose, sino va a ser situaciones muy complicadas, ¿verdad? Que nos van a impedir hacer una transición suave. Entonces, una de las cuestiones fundamentales era que los cambios deben ser suaves, deben ser graduales y deben ser en el largo plazo. No podemos hacer cambios radicales. ¿Por qué? Pues porque no controlamos todos los aspectos de la realidad. Normalmente pensamos que los proyectos de transformación son los proyectos que hace el gobierno, son grandes proyectos, grandes inversiones, y la realidad no es esa. La realidad es que cada ciudadano hace acciones cotidianamente y esas acciones están impactando a nuestras ciudades o a nuestro campo, a las áreas rurales, con una acción de un individuo que puede ser muy pequeña, como por ejemplo, no barrer el frente de su casa, le está afectando las dificultades de una administración municipal para darle servicio de limpieza a la comunidad. Si eso lo manejamos en el volumen de los 30 millones de habitantes que tenemos en el país, pues hay 30 millones de gente que está jalando cada quien para su lado. Aquí lo que requerimos es finalmente cómo lograr unificar criterios y homogenizar decisiones y visiones, y siempre con la idea de que todos ganemos, no nada más unos, que la situación actual normalmente se da. O sea, hay ganancias para unos pocos, hay perjuicios o simplemente no hay afectaciones para muchos. Esos aspectos creo que dieron el inicio de Gran Visión. Nos tardamos aproximadamente 1 año en llegar a diseñar todo un proceso y a seleccionar personas para que participaran en este proceso. No sé si eso te contesta la pregunta o algún detalle más. Y es que es bien importante estos puntos
principalmente estos puntos últimos que mencionaste, ¿no? Acerca de este interés por la ciudadanía, por seguir un mismo camino o cada quien agarrar para su lado, que se plantean precisamente en el documento de Gran Visión como parte de los objetivos, que es principalmente el identificar las prioridades que existen en el municipio, impulsar este tipo de proyecto con una visión muchísimo mayor, no tan enfocada a ciertas particularidades, sino pensando en algo más grande, ¿no? Con una visión nueva, con una visión fresca, con una visión de continuidad, que es algo que normalmente no se da, y que no, y que es cambiar ese paradigma, ¿no? En ese sentido. El otro objetivo es bien importante, considero yo que fue uno de los elementos claves en este proyecto, y que la verdad me enorgullezco de haber formado parte de estos foros ciudadanos de participación, que aparte estaban divididos en diferentes sectores dependiendo estas prioridades que tenía el municipio por atender, ¿no? Y que era justamente el fomentar la participación ciudadana. Y por último, uno de los últimos objetivos, que era el poder generar la cultura de corresponsabilidad, ¿no? O sea, para mí eso creo que es de los grandes aportaciones que tiene este proyecto de Mexicali Ciudad Gran Visión, ¿no? Si los consideramos estos objetivos como parte de su misión y de su visión, creo que es algo fundamental, y que lo acabas de mencionar ahorita. Entonces, en ese mismo sentido, yo te quisiera preguntar, Carlos, a partir, dices, 2010, que también es un año interesante, el 2010 cuando surge esta idea, y aparte 2012 cuando se empieza a implementar ya como tal los foros y demás, fue el fenómeno del sismo aquí en Mexicali, ¿no? Que trajo grandes cambios, y que seguramente yo siempre he pensado que cuando se presentan grandes problemas es un nicho de grandes oportunidades. Entonces, yo quisiera preguntarte, de manera muy específica, si tú pudieras platicarnos ahorita, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Algo en donde podemos visualizar algún proyecto de los que mencionabas ahorita, ¿no? Cosas más específicas, que Gran Visión pueda decir, bueno, a ver, logramos realmente el seguimiento de las administraciones de tal año a tal año, y se logró tal cosa, que nos pudieras quizá resolver, o si no sucedió, bueno, porque no sucedió, ¿no? Y mira, prácticamente la definición de Ciudad de Gran Visión, que se da en la primera etapa en las mesas de pregobierno, se tardó prácticamente la mitad del 2010. Una vez que tenías más o menos un planteamiento, un proyecto específico, había que conseguir recursos. No había recursos, por supuesto, y con los problemas del sismo, menos había recursos para planeación. Entonces ahí se inició uno de los primeros elementos que contemplaba la visión, que era la integración de los 3 principales sectores de nuestra sociedad. O sea, no era un proyecto gubernamental, era un proyecto ciudadano. Y eso implicaba que tenía que participar el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto. Cada quien tenía la importancia, y eso pues nos llevó prácticamente el siguiente año, hasta el 2011, mediados del 2011. Al 2012 ya empezamos el trabajo de planeación, ya con la gente seleccionada, ya con los grupos y la estructura y toda la metodología detallada, ¿verdad? Y en 2013 se logra ya concluir todos los trabajos y se cuenta ya con los productos, que eran los 3 planes específicos: el Plan Estratégico de Mexicali, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan Estratégico de la Zona Metropolitana. Sin embargo, ya había cambiado de gobierno. Entró la siguiente administración
y como que a la siguiente administración no veía este proyecto como un proyecto ciudadano, lo veía como un producto de la administración anterior. De hecho, la administración anterior presionó para que se aprobara dentro de su periodo, pero no estaba cumpliendo los procesos metodológicos que requeríamos para llegar a las soluciones apropiadas. Pasó a la siguiente administración. La siguiente administración, casi hasta finales de la administración, hasta el 2015, no se aprobó más que el plan estratégico del municipio de Mexicali, que es el único instrumento vigente y que hace obligatorio para las administraciones municipales el proyecto de ciudad de gran visión. Sin embargo, los otros dos productos no se aprobaron, simplemente por no haber la voluntad política específica para aprobarlos, puesto que todas las consideraciones estaban integradas al plan de desarrollo estratégico, pero daba elementos mucho más concretos para el desarrollo urbano y para el desarrollo metropolitano. A partir de ahí ha sido la lucha con cada una de las administraciones. Y aquí el problema, pues hasta la fecha, tuvimos una entrevista con Marina del Pilar. Simplemente no sucedió nada. Sí, en sus documentos, en su documentación aparece Ciudad de Gran Visión. No porque lo tengan integrado metodológica y organizacionalmente, sino porque es obligación tenerlo integrado. O sea, es un plan que le rige hasta el 2029 a todas las administraciones que van a entrar. Pero pues ahí se ha quedado, ¿no? Y aquí yo creo que lo importante de esto es analizar un poco de que este no es un proyecto de planeación común y corriente. O sea, está buscando organizar a toda la sociedad para que cada ciudadano, dentro de sus intereses y su ámbito de competencia en el hacer ciudad, en el hacer economía, en el hacer cultura, pueda participar de una manera ordenada y manejada. También plantea la limitación de las administraciones municipales a el tomar las decisiones de qué proyectos y qué cosas deben de hacer. Lo que deben de hacer es lo que la sociedad decida que se debe de hacer. Ellos son servidores públicos y normalmente no se consideran servidores, se consideran autoridades. Y ese es un error fundamental en nuestra sociedad. El gobierno es un servidor público, es un servidor que nosotros mantenemos con nuestros recursos para que haga una organización apropiada de nuestra sociedad. Y aquí viene la gran paradoja que plantean, por ejemplo, los chinos, cuando tenían sus administraciones imperiales y el mayordomo, que era el sirviente del emperador, finalmente se convertía en el amo, porque el emperador no sabía lo que pasaba. Y entonces el administrador era el que sabía todo y era el que inducía los cambios y las organizaciones. Aquí está sucediendo una cosa parecida. Nuestro sirviente, que es el gobierno, está haciendo lo que se le antoja. No está trabajando en pro. Y lo digo en el mejor sentido. Pueden tener las mejores intenciones. Sin embargo, la realidad es que están haciendo lo que se les antoja. Y eso no es válido. Tenemos que encontrar procedimientos. Nuestro marco legal habla de la necesidad de consulta a la sociedad. Sin embargo, los procedimientos de consulta que están establecidos en la ley son representativos. No son las personas idóneas para participar como consejeros en los diferentes instrumentos y en los diferentes aspectos legales. Son lo que representan a la Cámara de Comercio. Y si ustedes hacen un análisis de toda la legislación, son los mismos organismos los que representan y los que dan su opinión. Y finalmente no dan ninguna opinión. Lo único que hacen es convalidar y validar a la autoridad
de que lo que está proponiendo es lo correcto. Son muy raras las ocasiones en que hay conflictos entre esos grupos. Lo que plantea Gran Visión es formar grupos ciudadanos. Prácticamente es las 600 personas que participaron en el proceso de planeación de Gran Visión o gente muy similar, integrarlas al COPLADEM. Cambiar la estructura del COPLADEM, que es el organismo responsable de la planeación del municipio, y establecer que esos grupos de trabajo puedan estar no revisando lo que está haciendo el municipio, sino estar planteando lo que debe hacer el municipio. Y para ello, el Plan Municipal de Desarrollo pues cambiaría radicalmente en su estructura y en su caracterización para efectos de poder hacer lo que la sociedad demanda y no lo que el administrador o el presidente municipal en turno quiere hacer. Entonces, hay muchas cosas que hacen muy difícil el hacer esto. Y el problema principal es la falta de educación de nuestras cúpulas empresariales, sociales y gubernamentales para entender que son sirvientes de nuestra sociedad y que deben actuar como ello, consultando apropiadamente a la sociedad. Así es, y sobre todo el que, como bien mencionas, ¿no? Poder identificar estas prioridades y en función de esas prioridades, lo que mencionas ahorita acerca de COPLADEM, ¿no? O sea, la reestructuración de esos espacios donde realmente no sea la validación de la autoridad en turno, sino más bien sea de manera objetiva canalizarse en las acciones que tienen esa prioridad a nivel municipal, ¿no? A nivel local, digamos. Y bueno, y si nos vamos a una instancia mayor, más alta, pues a nivel estatal, ¿no? Pero que al final del camino sea este grupo, sí, grupo de consejos ciudadanos y de miembros ciudadanos que sean los que realmente tengan esa voz, ¿no? Y esa representatividad a nivel municipal en las acciones. Eso me parece que debería ser fundamental. Has tocado un punto interesante, ¿no? Con la cuestión de la temporalidad de nuestras administraciones y la manera como se llevan a cabo el seguimiento, te digo, ¿no? De los documentos. Entonces, quizá en ese mismo sentido y tomando como base, fíjate, tomando como base tu experiencia, y te voy a meter un poquito en aprietos, Carlos, ¿no? Tomando como base tu experiencia, ¿qué consideras tú que es lo que se necesita a nivel, hace un momento mencionabas que quizá por cuestiones metodológicas del proyecto de Gran Visión, por ahí no se podía darle el seguimiento y solamente a nivel de mencionar a Gran Visión dentro del Plan Municipal de Desarrollo es que se hace, pero no porque tenga esta injerencia como tal, ¿no? Para llevarse a cabo como está planteado en los documentos que se generaron. Entonces, dentro de tu experiencia, ¿qué crees tú que es lo que nos hace falta? O sea, ¿cuál es ese eslabón perdido que existe entre el documento, entre Gran Visión y la autoridad en el momento? Ahorita en este caso vamos a ponerle nombre y apellido, ¿no? Marina del Pilar. ¿Qué es lo que está pasando con esa autoridad? ¿Qué es lo que está pasando a nivel estatal? Y Gran Visión. ¿Cómo podemos lograr que estos dos documentos que quedaron, que aparte me consta que están muy bien estructurados y muy bien formulados, realmente se lleven a cabo? Porque estamos hablando de uno que está con una visión al 2050. Entonces estamos muy a tiempo de realmente tomar esas estrategias que se plantean en ese documento, al igual que el que es con la visión metropolitana, ¿no? Que también es al 2050. Esos dos documentos que están por ahí, ¿no? Bien resguardados, ¿cómo los podemos hacer su aplicación y continuidad, no solo en esta administración, que bueno, ya le queda un suspiro, pero que
parece que va a haber una continuidad en el partido, por lo menos en el color que ahorita nos rige a nivel político. Te puse en aprietos, Carlos. No precisamente, lo que estoy tratando de hacer es cómo explicarles lo que son las interacciones de una sociedad. Y me voy a basar en lo que sucedió, por ejemplo, con Mexicali Resiste. Que la sociedad de manera espontánea, ante un aspecto que le interesó, sale a manifestarse a la calle. La planeación no es una materia que arrastre a las multitudes. Así es. Tiene que bajarse al nivel local, al nivel de manzana, para poder hacerlo. Y tenemos grupos específicos de trabajo que se dan en nuestra ciudad de Mexicali, por ejemplo. Los santorales tienen 40 organizaciones comunales que tratan de mejorar todo el ambiente. Sin embargo, no hay una organización apropiada que las acobije y que las pueda hacer funcionales. Necesitan, y ahí me voy a referir a al video que presenté, que inicia cómo funciona todo esto. Les decía yo que el mundo se hace a partir de las acciones individuales de muchos individuos. Aquí en nuestro municipio estamos hablando de más de 1 millón de gentes que diariamente está haciendo cosas y que está transformando nuestra sociedad, que lo hace de manera desordenada. Y eso es algo de lo que pretendemos con el nuevo modelo de sustentabilidad. O sea, si no lo hacemos sustentable, el principio de la sustentabilidad es el acuerdo y la visión común. Y eso requiere esfuerzo. En el video iniciamos con la visión de una orquesta y esa es la estructura fundamental que requerimos para nuestras ciudades. O sea, un director que sepa lo que está haciendo cada uno de los músicos y que pueda dirigirlos. Ese es el gobierno municipal, no uno que tenga sus propios intereses y sus propios lineamientos. No, su preocupación son sus músicos, son sus ciudadanos. Luego, una partitura, necesitas un plan. Eso lo representa Gran Visión con sus planes y sus 314 acciones específicas que se tienen que desarrollar. Y luego ya la participación individual de cada uno de los ciudadanos, pero de manera simultánea. Eso es complicado hacerlo y depende mucho de quién organice la orquesta. Si el gobierno municipal, como director de toda nuestra estructura social, no logra despertar e integrar a toda la ciudadanía, pues nunca va a ser eficiente en los resultados. Eso es algo que se ha estudiado a nivel internacional. Nuestra ciudad no es la única que está viviendo esos problemas. La están viviendo todas las ciudades del mundo. Y mientras más grandes y más complicadas sean las ciudades, más complejas son los resultados y las discordancias y desequilibrios que se causan en nuestra organización. Por eso es que también tiene que haber una estructura urbana, una estructura que relacione los aspectos sociales con los aspectos de organización urbana, de cómo deben de estar dispuestos cada quien y cómo conservar niveles ambientales, de salubridad, de seguridad, de deportes, de equipamiento urbano, de todos los aspectos específicos, que empieza desde abajo y que termina en políticas públicas que hacen darle homogeneidad a todo el conjunto. Esos aspectos finalmente son los que se tienen que implementar. Requiere recursos, requiere personas orientadas y manejadas y requiere que el director, el presidente municipal, integre a su organización de una manera apropiada para poder lograr esa visualización. Por eso decía al principio, se concibió el proyecto
como una modificación gradual. No podemos hacer cambios radicales. Lo tenemos que hacer gradualmente mientras la gente se empieza a ligar y a ordenar y organizar para efectos de poder participar de una manera ordenada. En las encuestas que realizamos en Gran Visión, hicimos una pregunta, que es si la gente estaba dispuesta a aportar recursos para el mejoramiento de su ciudad y de su colonia. El 74% de las personas estuvieron de acuerdo. Pero les dijimos, pero tiene que ser transparente y tiene que ser consensada. O sea, te tienen que preguntar y tienes que aprobar dónde se van a aplicar los recursos. No es el proyecto del municipio, no es el proyecto del presidente municipal, es el proyecto de la ciudad, de la ciudadanía. Y pues ahí están las situaciones, ¿verdad? Todo es que el director, el presidente municipal, quiera iniciar un proceso de organización y de ordenación de la sociedad que eventualmente va a venir a resolver todos los problemas. Sí. Y hay otra cosa interesante, hay reelección. Y la reelección ayuda a la continuidad de los proyectos, a darle el tiempo para que se puedan ordenar y organizar. Entonces, pues es parte de lo que como ciudadanos tenemos que estar empujando y picando y viendo de qué manera. Uno de nuestros fracasos más fuertes fue el Consejo de Desarrollo Estratégico. Las 32 personas que participaron, la mitad de ellas fueron representantes de organizaciones, no el procedimiento que habíamos diseñado para efecto de que se nombrara la persona adecuada que iba a empujar esto, porque se requiere la organización popular de Gran Visión para poder empujar, porque son los que tienen las influencias, los recursos, las relaciones para poder impactar en toda una sociedad. Entonces también eso tenemos que hacer. Hay que reconstruir el Consejo de Desarrollo Estratégico. Los otros niveles, las 600 personas, los 40 asesores que participaron, todos están encantados con Gran Visión. O sea, yo recibo todavía, después de 5 años de haber terminado el proyecto, telefonemas, oye, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer allá? Necesitamos que los grupos populares entiendan Gran Visión, entiendan que es un proyecto ciudadano y que debe de iniciarse y transformarse en un proyecto vivo y operativo. Así es, y en un proyecto que pretende, con esta analogía que hiciste acerca del director de orquesta, ¿no? Y el presidente municipal a nivel de ciudadanía, es esta armonía que se presenta en un concierto, ¿no? Con tantos miembros y elementos en una orquesta, y asimismo es el bien común, que es lo que se busca con este tipo de proyectos, al final con la participación ciudadana y con un buen líder que pretenda y que entienda que no es un proyecto político, sino es un proyecto para esta ciudad viva, cambiante, y que tiene miras hacia el cambio y hacia el desarrollo real de su comunidad, ¿no? Eso me parece a mí, me parece fabuloso como lo planteas, Carlos. Bueno, no sé ahorita en este momento cómo anda nuestra audiencia, si gustan hacer algún tipo de comentarios. Sí, sí, tenemos aquí el comentario del arquitecto Ramón, muy conocido por todos nosotros. Arquitecto, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. Bueno, una de las preguntas que él había formulado, que nos hizo el favor de llegar, parece que ya está contestada, ¿no? Que tenía que ver con la cuestión de la continuidad. Pero aquí hay otra pregunta, me voy a permitir leerla.
Bueno, pues una felicitación al arquitecto García por su labor de coordinar los esfuerzos de todos los sectores que participaron en este ejercicio ciudadano, que como bien dice, es el primero en su tipo. Y la pregunta que él está formulando, bueno, pues que sería interesante que comentara qué tanto se complementan o en su caso pudieran contraponerse el proyecto de Gran Visión y el PDU-CP de Mexicali o el programa de ordenamiento de la zona metropolitana de Mexicali. Pues miren, definitivamente las propuestas de los dos programas son propuestas que son, que tienen una visión parcial. Básicamente son urbanos, no tienen las consideraciones de una planeación integral que es necesario para efecto de manejarlo. El primer aspecto que maneja Ciudad de Gran Visión, que es que no lo contemplan esos dos instrumentos, es la sectorización territorial. O sea, se está manejando ya la concentración en puntos específicos de desarrollo que fueron analizados y resultado de un muy intensivo proceso de planeación integral, en donde todo el territorio municipal se dividió en aproximadamente 4,5 millones de pequeños segmentos en donde se caracterizaba el uso específico de cada uno de esos segmentos. A partir de ahí se planteó en un programa de cómputo, en un modelo específico, diferentes modelos para crecimiento urbano de los centros de población que correlacionaban el desarrollo económico, el desarrollo social, las necesidades de crecimiento y de suelo que se requería tanto para los aspectos rurales como para los aspectos urbanos. Eso nos dio las posibilidades de densificar nuestra organización. Y lo que está planteando actualmente, las áreas ocupadas en usos de tipo urbano en nuestro municipio son casi 80,000 hectáreas. Muchas de esas hectáreas están baldías, pero tienen un proyecto de fraccionamiento. No está hecho el fraccionamiento o está baldío. Y lo que requeriríamos para hacer una organización más compacta es reducir todas esas hectáreas de 80,000 a 30,000 hectáreas, a 28,000 hectáreas. Eso requiere todo un trabajo y todo un tiempo de organización y de planeación. Requiere que nuestros planeadores den respuesta a esa necesidad de disminución. No se trata nada más de disminuir la superficie, sino se trata de urbanizarla. El índice de urbanización de nuestras localidades, el mejor es el de Mexicali y anda en el 44%. San Felipe tiene un índice de urbanización del 3%. Las mejores localidades en el Valle de Mexicali, la más alta tiene 15% de urbanización. O sea, que el concepto de ciudad completa, con la infraestructura y el equipamiento apropiado, no está en nuestra visión. Entonces, tenemos que compactar para poder lograr esos niveles de urbanización, esa infraestructura y esa organización comunitaria que sea aprovechable. Y ninguno de nuestros planes vigentes ahorita la tiene. Hay que modificar y hay que cambiar las formas de planear y tenemos que incorporar a la comunidad, porque los planeadores nada más deben de planear los aspectos que son de interés público, pero el interés privado debe de planear sus propias formas de convivir a nivel más pequeño. En la Ley de Desarrollo Urbano, desde 1994 está incluido el concepto de plan comunitario. En el Estado, desde ese entonces hasta ahorita, nada más se han desarrollado 2 planes comunitarios, en donde en la ciudad de Tecate, los ciudadanos organizaron una sección
y dijeron cómo querían diseñar su organización. Aquí en la Colonia Nueva, también los vecinos hicieron otro plan de desarrollo comunitario que nunca fue aprobado, ni finalmente, pero cuando menos les dieron la potestad de poder decidir sobre los usos del suelo que se podían instalar en su zona. Todos esos elementos cambian radicalmente nuestra visión y nuestra perspectiva. Es muy importante también la información. El catastro tiene que tener sistemas de información y que además sean accesibles al público. Lo que planteó, por ejemplo, Elia en el IMIP, que está poniendo a disposición una serie de elementos, lo más sencillo es hacerlo a través del catastro. Se tienen que registrar en el catastro y eso por obligación de ley, los usos del suelo específicamente autorizados. Se tienen que notificar a cada persona que le están estableciendo un uso de suelo por si tiene inconvenientes específicos. Entonces hay una serie de cosas que el gobierno se brinca, no está haciendo realmente el cumplimiento de la ley, no la está aplicando la ley. Si no, no tendríamos el desbarajuste que están en todas nuestras banquetas, en todas nuestras áreas verdes de nuestras ciudades. No sé si eso contesta la pregunta. Así es, Carlos. Hay otra pregunta de la arquitecta Carla Catalina Peinado. ¿De qué fecha son los datos de urbanización que comenta el arquitecto Carlos y cuál es su fuente? Es levantamiento directo. O sea, si hicieron las fuentes generales de información de las dependencias públicas con respecto a los índices de urbanización, pero específicamente se hicieron levantamientos directos con un procedimiento satelital en donde se identificaron todas las características de urbanización específica. 39,000 hectáreas que hay identificadas como urbanas en el municipio. Desde 1910, entre 10 y 11, ¿verdad? Se hicieron todos esos levantamientos. Muy bien, Carlos. Pati, no sé si por ahí hay otro comentario aquí. Me gustaría leer el de Daniel López Gerardo, que le menciona a Carlos que si algo tiene bien claro es que el cambio no vendrá de las instituciones, sino contra las instituciones. La ciudadanía debe de ser unitaria en su demanda y nosotros como profesionales debemos empujar hacia hacer perennes las propuestas de ambos programas, es decir, Gran Visión y el Programa de Desarrollo del Centro de Población, Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, e independientemente del color que nos gobierne, ¿no? Que era algo que habíamos estado mencionando hace un momento. No sé, Pati, si por ahí hay algún otro comentario. Si no, por acá en lo que se organizan, a mí me gustaría también preguntarle. Un comentario con respecto al comentario que hicieron. Sí, adelante, Carlos. Creo yo que en realidad la ciudadanía tiene el poder en sus manos, pero no lo ha utilizado. O sea, el sistema de elecciones libres nos da la posibilidad. Lo que pasa es que la partidocracia ha invadido todas nuestras formas de manejar las elecciones y ellos proponen a los candidatos. Los candidatos independientes son la promesa, finalmente, de estas cosas. Pero siempre y cuando logren tener la cohesión de la sociedad para poder integrarse. Tuvimos la experiencia de que no le fue mal a una de las diputadas que fue candidata independiente, pero es muy difícil ser candidato independiente. O sea, prácticamente le ponen todas las trabas específicas para que logre hacerlo cuando a los partidos hasta dinero les dan para poder organizarse y hacer sus cosas, ¿no? Entonces, creo que es parte de una lucha y un proceso que se debe de ir dando. Y eso implica también la modificación de leyes y de reglamentos específicos como el de participación comunitaria. Tenemos que trabajar en
el cambio de nuestra normatividad electoral, de tal manera que podamos seleccionar apropiadamente a los directores de orquesta que requerimos para nuestra sociedad. Sí. Ahora sí, pues discúlpame. No. Mira, atendiendo aquí a uno de los comentarios que realiza Carla Peinado y que me parece muy buena su pregunta. Ella menciona que las mesas de Gran Visión se hicieron ya hace más de 5 años. La ciudad cambia a diario, comenta ella. Los proyectos que se establecieron en aquel entonces, ¿qué tan vigentes son o qué se debería hacer para actualizarlos y cómo involucrar a los jóvenes en las mesas de hoy día? Si se volvieran a generar estas mesas, ¿cómo se actualizarían y cómo se fomentaría la participación de los jóvenes? Mira, tenemos en Facebook, tenemos una página de Mexicali Ciudad de Gran Visión, y ese es un termómetro específico. Tenemos 4 años de que esa página no se alimenta, no se le da seguimiento, porque no tenemos recursos para dedicar gente a poder hacer. Sin embargo, hasta la fecha, se siguen los likes y se siguen los comentarios buenos de la gente que entra a ver la información que está en Ciudad de Gran Visión. Eso nos da mucha, y principalmente son jóvenes, porque los jóvenes son los que entran a este proceso de desarrollo tecnológico que es las redes sociales, ¿no? Y que manejan. Y una cosa muy interesante, no es nada más de Mexicali la gente que opina y que participa en el Facebook. Es gente de todo el país y a nivel internacional que están viendo pues, procesos diferentes y que tienen interés en ver la participación. Yo recibí ofrecimientos de gente de Estados Unidos que le interesaba participar gratuitamente, como estaban personas designadas a apoyar a Gran Visión. Pero otra vez se requieren recursos para poder organizar y para poder tener una forma ordenada de poder hacer las cosas y llegar al resultado. Sí. Una pregunta que nos hace Larky Amaya, tomando como base la analogía del orquestador. Él menciona cómo podrían o cómo se tendrían que converger todas estas fuerzas ciudadanas para que se lograra esa armonía, ese logro de todos los músicos, igual a todos los ciudadanos, y poder lograr estas estrategias, fíjate, 314 acciones tú mencionabas, ¿no? Igual, no digamos las 314, pero yo creo que con que iniciáramos algunas donde realmente se sintiera el poder de la ciudadanía, ¿cómo consideras tú que se puede lograr esto? A lo mejor no pensando desde el orquestador, sino cómo podemos hacer que el orquestador voltee hacia los músicos y crea en ellos y los guíe y los lidere y los ponga a trabajar como tal, o sea, que se planteen sus acciones. Quiero pensar que por ahí va el comentario de Arki Amaya. Sí, definitivamente, volviendo a la analogía de la orquesta, en el caso de la estructura urbana, lo que se plantea es el escalón comunitario. Cada uno de los niveles del escalón comunitario tiene representantes, pero son representantes que tienen acceso de cara a cara con sus representados y que la propuesta que vayan a llevar, que va a llevar el representante a los niveles más altos, va a ser discutida con otros representantes. La otra cuestión es la necesidad de la participación de los 3 sectores de manera homogénea. Y eso nos permite, pero aquí definitivamente sin director no vamos a hacer más que un cuarteto, o vamos a hacer un trío, o vamos a hacer un conjunto, ¿verdad? Pero no vamos a resolver el problema. Sí hay cosas que se pueden ir haciendo cuando la comunidad tiene la homogeneidad apropiada y los resultados que va a tener es que va a tener enfrentamientos con la autoridad.
O sea, si una colonia, si un grupo de vecinos se quiere organizar, que ya lo ha hecho en algunos casos, que quieren conservar su parque y que quieren llegar a invertir el parque para ponerlo en funcionamiento, que la autoridad municipal dice que ellos son los responsables de poderlo hacer y no tienen recursos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, están oponiéndose a una voluntad gratuita de poder mejorar un asentamiento humano. Entonces, definitivamente, el director es el que tiene la capacidad y el que tiene la voluntad y tiene el elemento legal para poder organizar a la sociedad. No podemos actuar sin ese director. Y nuestro esfuerzo por eso estaría orientado a las elecciones, a seleccionar a las personas adecuadas que van a hacer esa función para toda la sociedad y no para sus partidos. Ujú, ujú. Así es, así es. Yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, la selección de nuestros representantes ante los gobiernos es fundamental. Yo creo que desde ahí la claridad que debemos de tener como miembros de la ciudadanía va en función de a quién seleccionamos, ¿no? No se trata del compadre, del amigo, ¿no? Sino de realmente aquellos elementos claves que vayan a hacer realidad las necesidades y las prioridades que tenemos como, ahorita tú lo mencionabas en estos planes de desarrollos comunitarios, ¿no? O sea, que hay un esfuerzo en esos organismos o en esos grupos de personas que se organizan para proponer cosas, ¿no? Y que a lo mejor no llegan con el empuje necesario, ¿no? Y a lograrse las propuestas que ellos tienen. Sin embargo, se logró esa organización. Si ellos que ya están organizados logran generar esta credibilidad ante miembros como representantes de la ciudadanía, dígase diputados, no sé, ¿no? O sea, elementos, hasta los mismos jefes de colonia, además, ¿no? Que pueden ir escalando de tal manera que puedan tener ese peso y ese empuje a nivel autoridad, ¿no? Y que puedan llegar a ser estos orquestadores, porque al final del camino eso es lo que necesitamos, o sea, aquel que está como el jefe de gobierno de nuestro municipio, en este caso nuestra jefa de gobierno del municipio, bueno, no es ella sola la que mueve a todos los que están debajo de ella, sino hay diferentes elementos que están orquestando todo lo que pasa acá abajo. Entonces yo creo que eso, como lo acabas de mencionar, es clave, ¿no? O sea, cómo seleccionamos a aquellos que son nuestros líderes, nuestros representantes y que en algún momento dado nos van a estar orquestando, ¿no? Digamos, con ese mismo, siguiendo la misma analogía. Por aquí, bueno, en lo que termino de leer esta, te planteo lo que te quería mencionar hace un momentito, que es en función, Carlos, de la visión que se tiene hacia el cambio o la modalidad de ciudad que queremos para Mexicali, ¿no? Por ahí se menciona una ciudad compacta, se menciona la redensificación de sectores en la ciudad. ¿Cómo visualizas tú a través de los ojos de Gran Visión estas propuestas? ¿Cómo y cuáles crees tú que serían esos parámetros y elementos esenciales que se deben de seguir para poder llevar a cabo estos planteamientos de nuevas ciudades? Digo nuevas porque en realidad el concepto no es tan nuevo, pero este nuevo concepto de ciudad para Mexicali. Pues ahí básicamente es la operación del modelo de estructura urbana y eso lo deben de hacer los organismos de planeación existentes. O sea, la organización la estructura urbana está pensada en una integración entre el escalón comunitario, usos del suelo, transporte, movilidad urbana y disposición de los elementos públicos de equipamiento urbano. De tal manera, esto también va a ser con visión de largo plazo. O sea, no es posible hacer un cambio de un barrio y reestructurarlo completamente. Si revisamos cada una de las secciones específicas de
y buscamos homogeneidades en toda la traza urbana de Mexicali, que sería la más complicada. Las localidades pequeñas del Valle o de San Felipe es mucho más sencillo ordenarlas. La ciudad de Mexicali, las ciudades más grandes, son las que tienen ese conflicto. Y parte mucho de lo que yo le llamo el DNA del desarrollo urbano. O sea, hay un proceso que es natural y que es genérico de organizar nuestras ciudades. Conforme empieza una ciudad, a lo mejor empieza con 2, 3 casitas, como nos dice Montfort, que en un camino se empezaron a localizar unos cuantas casas, ¿verdad? Y que aprovechando el flujo de las personas, pues ofrecieron hospedaje, ofrecieron tiendas, ofrecieron intercambio de productos y empezó a aglomerarse hasta convertirse en una ciudad. Más o menos los números que llegamos a establecer es que las ciudades entre hasta 90 o 130,000 habitantes, en esos rangos, son ciudades que no tienen problemas, que pueden convivir apropiadamente. Sin embargo, una ciudad de 1,000,000 de habitantes, de 800,000 habitantes como Mexicali, perdió toda esa cohesión. Lo que está planteando el modelo es hacer pequeñas ciudades dentro de la gran mancha, de tal manera de lograr una integración comunitaria en una ciudad, en un área que le llamamos nosotros delegación, entre 90 y 130,000 habitantes. Y esa área tiene una superficie específica y tiene elementos de infraestructura completos y que permiten la movilidad y la sanidad y la cultura de nuestras ciudades. Además, utiliza algunos elementos en su diseño de tal manera de la localización de las áreas más densas y las áreas menos densas. De tal manera de que en la parte central estarían las áreas más densas y las áreas de mayor, digamos, intercambio comercial industrial. Casi todas nuestras industrias no son industrias contaminantes, son industrias que pueden estar junto a un área urbana sin mayor problemas. Las que serían industrias contaminantes irían a zonas especiales que no están contempladas dentro de ese rango de las pequeñas ciudades o delegación de los 100,000 habitantes, ¿no? Eso te permitiría manejar los dos niveles, manejar un desarrollo económico de una ciudad muy grande, 800,000, 2 millones de habitantes, pero con grupos de organización que permiten la dimensión de poder intercambiar y decidir ciudadanamente lo que queremos hacer de nuestra delegación. Entonces, ese es la parte importante de cómo transformar poco a poco nuestras ciudades. Ahorita lo que tienen que hacer los planes de desarrollo es manejar cómo distribuir a los ciudadanos y a la organización, aprovechando las condiciones existentes para lograr una transformación más rápida hacia ese modelo de estructura urbana. Muy bien, muy bien, Carlos. Sí, precisamente una de nuestras audiencia, Ana Michelle, preguntaba en ese sentido y qué bueno que amplías el comentario porque yo creo que quedó muchísimo más claro cómo es que debemos de ir planteando nuestras ciudades, ¿no? O sea, no un capricho de una autoridad, no un capricho de una administración, sino ir observando cuál es la dinámica que se presenta en esa ciudad, en los diferentes sectores, dependiendo las características de su población, dependiendo también las características económicas, culturales, particularmente, ¿no? Y en función de eso, ir haciendo estos grandes cambios, que son precisamente a largo plazo, ¿no? O sea, no pretendemos irnos a acostar, dormir y a la mañana siguiente, bueno, ya, una maravilla, aquí se acabaron los problemas y ya nos convertimos en una ciudad modelo, ¿no? Así no funcionan las ciudades y así no funcionamos como sociedad, eso está claro, clarísimo. Yo te quisiera hacer
como parte del cierre ya de nuestro evento, Carlos, me gustaría solicitarte que nos hicieras una reflexión ya para cerrar. ¿Cómo consideras tú que pudiera fomentarse con mayor fuerza la participación del Colegio de Arquitectos, en este caso Baja Arc, pero en general de nuestra ciudadanía que tiene la posibilidad y los conocimientos en función de urbanismo, de diseño, de planeación, no solo urbana, sino también a nivel periurbano, regional, ¿no? Con visiones metropolitanas también. Y hago énfasis en el Colegio de Arquitectos porque a veces la actividad se queda un tanto somera, ¿no? Débil, como a veces sucede en otros sectores de la población, pero yo considero que es de suma importancia darle ese empuje a la gente nueva, a las generaciones nuevas, al Colegio de Arquitectos, que se apoya muchísimo también en estas nuevas generaciones, para fomentar e impulsar el proyecto de Ciudad Mexicali Gran Visión. Con eso cerraríamos. Haz una reflexión sobre ese planteamiento, Carlos. Ok. Tengo que empezar felicitando al colegio por estas acciones, de esta actividad que está haciendo con el pretexto del 50 aniversario, pero que en realidad debería ser una función cotidiana de todos los colegios. O sea, la función del colegio es el perfeccionamiento de la profesión. No es el logro de cuestiones políticas y de canonjías, que en muchos casos lo ha manejado a través de los colegios, ¿no? Creo que es muy, muy importante que los colegios hagan una transformación y se conviertan en los principales promotores de su profesión. Nuestro presidente habló muy mal de los arquitectos. Dice que la gente no requiere arquitectos para hacer sus cosas. Pues ahí nos estamos viendo mal. Tenemos que ser muy certeros con respecto a nuestra función en la sociedad y tenemos que ser muy claros en nuestras organizaciones gremiales de cómo organizarnos para lograr que la gente entienda cuál es nuestra función y cómo podemos ayudar y por qué cobramos honorarios por como retribución a ese servicio específico. Entonces, todos esos aspectos creo yo que transforman radicalmente la forma de operación de los colegios. Hace tiempo que participaba yo muy activamente en uno de los colegios, planteé la idea de cómo transformar esto. Y era, bueno, pues tenemos que hacer difusión. Y para hacer difusión tenemos que hacer propuestas específicas que podamos comentar con la ciudadanía. Y para eso necesitamos organizar eventos en donde nuestros agremiados participen. Nuestros colegios padecen el mismo problema que todas las organizaciones gremiales. Nada más aglutina a menos del 15% del total de arquitectos en este caso. Y eso no es posible. O sea, tenemos que aglutinar de alguna manera en una o en varias organizaciones, pero a la totalidad de nuestros miembros. O sea, tenemos que hacer que nuestros arquitectos respondan y estén organizados también para responder a los problemas que se nos da, como fue, por ejemplo, el sismo del 2010, en donde no había una organización que pudiera apoyar a la autoridad para poder estructurar y mejorar todas las condiciones específicas. Entonces, sí es un papel muy importante y para mí significa una transformación cultural y social de nuestra profesión. Pero primero tenemos que estar orgullosos de nuestra profesión y tenemos que aportar, o sea, tenemos que tener cosas que aportar a la sociedad y al gremio, de tal manera de ir perfeccionando cada vez más e irnos apoyando. Las condiciones de nuestro medio de tipo social y
económico son complicadas. Hay una competencia desleal, hay criterios muy específicos que batallan en contra de estos ideales que estoy planteando. Tenemos que sobreponerlos, tenemos que estructurarlos y tenemos que trabajar a ello. Realmente en lo que he podido ver de esta celebración del 50 aniversario, que se dicen que son pocos años, pero que en realidad son muchos años de mucha gente que ha participado, tenemos que hacer un esfuerzo por integrar más al gremio y poderlo perfeccionar. Yo a todas las personas que están aquí les agradezco mucho la atención que me han dispensado. Les pido disculpas por la presentación porque siento que fue una presentación un poco fría y descriptiva y espero que con mi participación en esta entrevista que me hace Adriana muy atinadamente, ¿verdad? Pues pueda proporcionarles una mayor información. Ahí está la página de internet que pueden entrar a ver todo el proceso. Hay un video por cada una de las sesiones de cada uno de los elementos que pueden ustedes ver. Hay todos los documentos en todas sus versiones, abreviadas, oficiales y extendidas, ¿verdad? Que permiten pues, a ustedes conocer en detalle toda la caracterización de lo que es Mexicali Gran Visión. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias, Carlos. Y la verdad, felicitarte por tu trabajo, por como lo mencionábamos al inicio, es un trabajo arduo de años, ¿no? Profesionales y también personales que le has dedicado y pues a seguir adelante, ¿no? Este tipo de proyectos son proyectos que deben de perdurar, que no deben de quedarse en un gabinete, que debemos de como sociedad y como ciudadanía, preguntar y cuestionar a las autoridades qué ha pasado con este tipo de proyectos, ¿no? No dejar que se vayan al olvido. Y la verdad, pues nuevamente felicidades, ¿no? Y agradecer al Colegio de Arquitectos Bajar por la invitación, por mi parte. Gracias por permitirme formar parte de este 50 aniversario. La verdad, una experiencia muy bonita. Y pues más que nada, el poder tener el placer de haber estado acá con Carlos García y en la primera sesión con Elia Vázquez. Y pues con todos y cada uno de ustedes aquí también aprovechando y respondiendo a sus dudas. Y pues nada, gracias y los dejo con los organizadores. Nomás un aspecto más. Yo soy Adelante. la cabeza quizás más visible de Ciudad de Gran Visión, pero hay 600 personas que hicieron posible Gran Visión. Así es. Yo fui el principal sorprendido porque a mí me tocó armar los documentos finales de lo fácil que fue armar todo el proyecto, pero con las aportaciones de todas esas 600 personas que participaron durante 7 meses para hacerlo. Y pueden ustedes ver la lista de personas al final de los documentos. Ahí aparece cada una de las personas que participaron. Algunas participaron poquitas sesiones, otros todavía siguen participando. Y yo les agradezco mucho a todos ellos porque sin esa participación no hubiera sido posible Mexicali Ciudad de Gran Visión. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a usted, arquitecto, al contrario. Bueno, a ambos. Y como comentaba, pues aquí les compartimos en la pantalla la página donde pueden encontrar más información al proyecto, más información al respecto del proyecto que nos acaban de exponer. Bueno, pues damos por concluida la sesión. De nueva forma, agradecemos al maestro García y a la doctora Arias por su colaboración. El equipo de Bajar y el 23º Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Mexicali AC quiero otorgarles los siguientes agradecimientos. Nada más que nos compartan ahorita en la pantalla los agradecimientos para leerlos. No se escucha el Arquia-Maya. Sí, ahorita le vamos a ceder la palabra. Creo que se apagó un poco el micrófono. Bueno, el Colegio de Arquitectos de Mexicali AC agradece al maestro arquitecto Carlos
Roberto García Flores, por su invaluable participación en la videoconferencia y entrevista en los eventos del 50 aniversario con el tema Mexicali, ciudad de gran visión, llevadas a cabo el 25 y 29 de mayo del 2020. Firma el arquitecto Juan Gualberto Amaya Soberanes, quien es presidente del 23º Consejo Directivo, y la maestra arquitecta Patricia López Jerez, coordinadora general de Baja Arca. De igual forma, agradecemos a la doctora Adriana Margarita Arias Vallejo por su invaluable participación como moderadora de la entrevista al maestro arquitecto Carlos Roberto García Flores en los eventos del 50 aniversario, llevada a cabo el día de hoy, 29 de mayo del 2020, firman el presidente del 23º Consejo Directivo y la coordinadora general de Baja Arca. Entonces, si quisiera decir algo, el presidente. Sí, agradecer nuevamente a nombre del Colegio de Arquitectos de Mexicali al arquitecto Carlos García por su participación en esta excelente conferencia de que fuimos testigos, Mexicali Gran Visión, y por sus reflexiones, con lo que subió al tren en este viaje del que deberemos estar todos incluidos para tratar de llevar una ciudad al nivel que se merece. Gracias, maestro, y seguimos en la frecuencia. También quiero hacer una extensiva felicitación al equipo Baja Arc, conformado por estos súper entusiastas jóvenes de nuestro colegio, dirigidos espléndidamente por la arquitecta Patricia López, que han flecado y de qué manera lo han hecho para que estén logrando todas estas conferencias tan interesantes que se dieron a la tarea de programar considerando la situación que estamos viviendo por esta pandemia, ¿no? De una manera positiva y coordinada. Un abrazo virtual y mi reconocimiento a este equipaje por su desempeño. Gracias a todos por su participación y Adriana, excelente, ¿eh? Como siempre. Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias, arquitecto, por sus palabras. Muy bien, bueno, pues agradecemos de nuevo cuenta a todos y los invitamos el próximo lunes 1 de junio a las 6 de la tarde en horario del Pacífico a ver la transmisión en Facebook Live de la presentación del artista plástico Marco Miranda, quien es nuestro siguiente participante, donde podremos hablar un poco más, pero en otro tema respecto a participación ciudadana y su impacto urbano. Les recordamos que pueden encontrar la exposición del maestro García y el video de esta entrevista en nuestras redes sociales, así como las exposiciones y entrevistas anteriores. Les pedimos a quienes así lo deseen que por favor prendan sus cámaras para tomar una fotografía del evento. Claro, a quien esté en disposición de hacerlo. Que no salgan como la senadora que en las noticias, ¿no? Con el gato peleando atrás y el niño correteando. Muy bien, ¿listos? Comenzaré de 5 para atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias a todos por su asistencia.